Buenas noches a todos. Maya Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Gestión de Obras Públicas con enfoque colaborativo, aspectos integrados en el contexto del Invierte.pe, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Como saben, Maya Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Es por esta razón que el día 26 de octubre se dará inicio al seminario especializado Gestión de Obras Públicas con enfoque colaborativo, aspectos integrados en el contexto del Invierte.pe, donde también participará nuestro especialista Anthony Moreno, presente en el webinar de hoy. Los participantes en este webinar accederán a un descuento exclusivo. Solo tienen que comunicarse a nuestro WhatsApp 913-014-449. Yo lo voy a estar poniendo en el chat en unos minutos. Sin más preámbulo, presentamos a Anthony Moreno, ingeniero titulado con honores por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en gestión pública, especializaciones en inversión pública, en gestión de proyectos y calidad, becario del gobierno japonés, entrenamiento en el BIT y en el International Training Center of Turín de Italia. 16 años como funcionario en el MEF y como tal fue director de seguimiento y evaluación de la inversión pública, docente de posgrado, como coordinador académico del programa de Invierte.pe de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente en ESAN, USIL, Universidad del Pacífico, Universidad Continental, Escuela Nacional de Administración Pública de Servir, etc. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro webinar. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestro especialista las responda en el bloque final. Ahora sí, procedo a darle la palabra a nuestro docente. Muchas gracias, muy amables. Tus palabras y muy amables también los que están conectados. Gracias por estar ahí. Vamos a comenzar con esta charla. Es un webinar informativo, como muy bien se señala. No es muy largo. Vamos a intentar que sea unos 40, 45 minutos y tener un espacio para conversar, ¿no? A ver, comenzamos entonces. Antes, se escucha bien, ¿verdad? Sí, supongo que se está escuchando bien, así que... Sí, ingeniero, se le escucha claro. Gracias, Pamela. Listo. Entonces, bueno, la presentación ya Pamela ha sido muy amable en hacerla, así que vamos a ir de frente al contenido de esta conversación, esperemos. En primer lugar, entiendo yo que no todos conocen Invierte.pe, y también entiendo que algunos que dicen conocer Invierte.pe no lo conocen realmente, ¿no? Eso se ve constantemente, ¿no? Hay una gran confusión cuando estamos en el mundo de la construcción de las obras. Hay mucha gente especialista y realmente muy buena, ¿no? Con un nivel internacional incluso. Pero el tema es que las obras en el país, las obras públicas, no solamente es un tema de construcción, no es un tema que es solamente de expertos de la construcción. Tienes que conocer el Invierte.pe, que es el sistema administrativo que maneja las obras públicas. Entonces, y ahí hay una especie de divorcio, ¿no? Hay mucha gente en el Invierte.pe que tiene muchos años y conoce la parafernalia del Invierte.pe, más o menos, pero no conoce mucho el mundo de las obras y de los últimos acontecimientos, ¿no? Con todo el tema colaborativo, integrado, el BIM, el Last Planner, el Lean, el Agile, y todas esas cosas que mucha gente ya conoce. Y viceversa, ¿no? También hay mucha gente que conoce el Agile, el BIM, son expertos en BIM, son expertos en Last Planner, en Scrum, un montón de metodologías, nuevas plataformas, nuevos paradigmas, nuevas herramientas, pero no conocen el Invierte. Y creen que el Invierte.pe solamente es un eslabón más en todo esto. Y no, el Invierte.pe es todo esto, ¿no? Las obras más bien están subsumidas en el Invierte.pe. Entonces, lo primero que vamos a ver es un poquito de eso, ¿no? Las obras en el contexto del Invierte.pe, las obras están subsumidas en el Invierte.pe. Entonces, estos dos mundos se tienen que armonizar, y normalmente no hay eso, ¿no? En Mayo, por ejemplo, que está dirigido al sector de la construcción y de gente de muy buen nivel en tema de la construcción, muchos no conocen los detalles del Invierte.pe. Y entonces, ahí como que hay una limitación, ¿no? En segundo lugar, vamos a ver también lo que es gestión de inversiones. Finalmente, el Invierte.pe, ¿saben qué cosa es? Ese sistema llamado Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Le pusimos gestión de inversiones justamente por todas estas nuevas prácticas, buenas prácticas, validadas internacionalmente y nacionalmente, que queremos que se vayan formando y fortaleciendo en el mismo InviarTP, ¿no? Y sabíamos y sabemos que hay muchos operadores de muchos años del InviarTP que de esto conocen muy poco, y además como son cambios de paradigmas, entonces es bien difícil. O sea, no solamente basta con sacar una norma. Un paradigma para algunas personas va a suponer volver a nacer. Pero bueno, eso es gestión de inversiones, es sobre todo cambiar paradigmas. El InviarTP no solamente es el SNIP con nombre cambiado, es sobre todo cambiar una mentalidad de hacer las cosas. Pero el InviarTP va de menos a más. Los cambios en el InviarTP respecto al SNIP son varios, pero no dejan de ser, pero no son todos los cambios que se quisieran, ¿no? Entonces hay algunas cosas de gestión que sí se implementan y tienen marco legal en el InviarTP, y hay varias buenas prácticas que todavía no tienen un marco legal e incluso serían proscritas actualmente en el InviarTP, ¿no? Y de eso vamos a hablar también, ¿no? Estos paradigmas nuevos en el marco siempre del InviarTP. O sea, si hablamos del Last Planner, por ejemplo, si hablamos del Scrum, si hablamos del BIM, si hablamos de la PMO, tiene que ser en el marco del InviarTP. No puedo hablar solamente de la PMO, como muchos pueden hablar. O no solamente puedo hablar del ISO 19650, del BIM. Ya, eso está bonito, pero eso no es InviarTP. ¿Y qué me interesa el InviarTP? Dirán algunos. Te debe interesar porque en el Estado, más allá del BIM, tienes que usar el InviarTP, en primer lugar. Ok, entonces estos cambios de paradigmas también ameritan hablar un poquito. Luego, en concreto, ya basta de filosofías. El tercer punto, nos vamos de frente a la yugular. En concreto, ¿cuáles son estas prácticas que se pueden implementar en el InviarTP ya mismo, pero la verdad no se implementan por esta falta de cultura, por este cambio de lo tradicional a lo nuevo, y algunas prácticas de gestión que todavía no se podrían implementar porque no tienen un marco legal adecuado, todavía, ¿no? De hecho, el InviarTP va a tener que ir cambiando, mejorando, evolucionando, como todo. Entonces, ahí vamos a mencionar unas cuantas prácticas y vamos a explicar una de ellas. No podemos explicar todos, solamente tenemos 40 minutos y ya vamos 10, así que, pero para que se den cuenta lo que vamos a desarrollar en el curso, ¿no? Y luego, ya creo que es bastante, eh, una propuesta integral. Si no sabemos hacia dónde vamos, como que estamos medio perdidos. Lo que queremos al final del día es que en el mediano plazo, en el corto plazo ojalá, el InviarTP, que ya de por sí supone una mejora del SNIP y de la gestión de inversiones, llegue a evolucionar a un nuevo enfoque, que es el enfoque colaborativo integrado. Y necesitamos saber cuál es el mapa completo. Ese mapa completo se los voy a enseñar. Es una propuesta y hacia eso estamos yendo, estamos impulsando desde la academia, desde las consultorías, desde las asesorías, ¿no? Algunos dirán, pero es un sueño. Además, ¿quién eres tú para impulsar esas cosas? Bueno, la verdad es que en la práctica ya varias de estas, varias partes, varias etapas y fases y procedimientos y herramientas de este enfoque ya se han implementado. Prueba de que mm, por lo menos me darás el beneficio de la duda de que se llegarán a implementar prontamente. O sea, yo estoy convencido de que se va a implementar prontamente, ¿no? Pero hay que seguir haciendo la lucha. Y finalmente, hablar un poquito del curso, ¿no? Que se va a dictar 26, 27 y 29 de octubre. Ok, entonces comenzamos. Vamos a hablar un poco de las horas en el contexto del InviarTP. Ese es lo primero que hay que entender. En realidad, en el curso lo que tenemos que hablar en la primera sesión es bastante del InviarTP. Hay que entender qué es el InviarTP y cuál es la ubicación de las obras de los expedientes técnicos en el InviarTP, ¿no? Y hay que conocer un poquito de la parafernalia del InviarTP, los conceptos, los fundamentos, el marco legal, en fin. Algo de InviarTP tenemos que conocer. Y yo aquí simplemente lo resumo de esta manera. Vean ustedes, esto que está con naranja podemos decir que es el ciclo de una inversión. En el InviarTP, por si acaso, hablamos de inversiones, no hablamos de obras, no hablamos de proyectos solamente, hablamos de inversiones. Ese es el concepto.
Es un sistema de inversión. Y las inversiones tienen una idea, luego se formulan para justificación socioeconómica, luego se diseñan ya más a detalle, lo que se conocería como los requerimientos, luego estos requerimientos se concretan, ejecución física le llamamos, y luego vienen pues la operación y mantenimiento de los activos que se generan, ¿no? Este más o menos es el ciclo, y si quieren lo podemos redondear y dar una vuelta completa, y es el ciclo de, digamos, de un proyecto tradicional. Pero repito, aquí no hablamos de proyecto, acá hablamos de inversión, ¿no? Ahora bien, en el INVIERTEP estas inversiones pueden ser de dos tipos. Pueden ser proyectos de inversión, ojo, proyectos de inversión solamente. No es proyecto de inversión pública, eso no existe, legalmente ya no existe. Eso existía en el SNIP, aquí ya no existe proyecto de inversión pública, existe proyecto de inversión. O son proyectos de inversión las inversiones, o son inversiones que no son proyectos, son las conocidas IORs, ¿no? Son inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, ¿ya? No son proyectos. ¿Cómo comienza todo esto? Comienza con la idea de proyecto de inversión o idea de IORs. Y se tiene que registrar, hay toda una parafernalia, una formatería, un proceso para esto, ¿no? Siguiente paso, se tiene que formular social y económicamente. ¿Qué significa esa formulación socioeconómica? Significa darle validez a esa idea, porque en una de esas no es una idea correcta, no es una idea adecuada, no soluciona nada importante, parecía que solucionaba, pero la verdad que no es una buena idea, o en todo caso no resulta rentable para la sociedad, etc., etc. Hay que darle cierto, hay que analizarlas, ¿no? De un punto de vista socioeconómico. Evaluación social le llamamos en el INVIERTEP. Entonces, esa formulación tiene una forma. Esa forma se conoce como perfil. Ya no existe ya perfil reforzado, como algunos hablan, no existe factibilidad, como muchos hablan también, no existe prefactibilidad, no. Existe perfil. En el INVIERTEP solamente es un perfil, ¿ya? Y hay algo que es más simplificado que los perfiles, que incluso tiene una formatería especial hecha por los sectores, una estandarización especial. Esas son las fichas técnicas, que existen de diferentes tipos. Aquí no vamos a mencionar para no confundir. ¿Ya? Eso finalmente, en eso decanta una formulación socioeconómica en el marco del INVIERTEP. Ahí no estoy construyendo nada, ahí lo que estoy yo es documentando la justificación social y económica de una inversión. Eso se llama perfil o algo equivalente que se conoce como ficha técnica. Si es una IOR, es más sencillo, porque una IOR ni siquiera se formula, ni siquiera se hace esto. Una IOR, por ser evidente, manifiesta su necesidad y por tener una complejidad bien reducida, una IOR no es para hacer puentes ni hospitales. Una IOR es para hacer baños, para hacer cercos, para hacer patios, que no tiene que no tiene complejidad, así de sencillo. Si tú quieres hacer algo complejo, una IOR no te va a ayudar. Y ahí hay un gran problema. Se han puesto tanto de moda que todo el mundo quiere hacer IORs simplemente por ahorrarse tiempo, dice. Pero si es algo complejo, no te vas a engañar. Una IOR no es para cosas complejas. Y la complejidad está en línea directa con la cantidad de información que necesitas. Para hacer un baño no necesitas información, solamente necesitas hacerlo, punto. O una información básica, elemental. En cambio, para ampliar un puente, sí, pues. Entonces, cuidado con eso. Eso tenemos que desarrollarlo muy profundamente. Hay muchos fanáticos, ¿no? Casi talibanes de la CIOR. Eso tenemos que explicarlo bien. La CIOR, tanto así no se necesita, no necesita mucha información, que solamente es un formato de 5 o 6 datos. Claro, lo que pasa es que mucha gente quiere meter un montón de información acá. Y eso es porque en realidad no es una IOR. Si tú quieres justificar una IOR con un montón de información, eso ya no es una IOR, en realidad es un proyecto. Lo que estás haciendo es forzar una IOR. ¿Ok? Entonces, la formulación socioeconómica termina con un documento llamado perfil o con una ficha. Punto. Y acá viene lo bueno, y acá viene la relación de las obras. El siguiente paso ya es, sobre la base de esa información socioeconómica, hay que comenzar a concretar.
Y la forma de concretar, la única forma de concretar es a través de obras, bienes y servicios. Pero para hacer las obras tú necesitas antes el diseño. Para ejecutar servicios necesitas antes los términos de referencia. Para ejecutar un bien, comprar un bien, necesitas antes las especificaciones técnicas. Por lo tanto, a esa parte de diseño se va a llamar expediente técnico cuando hablemos de obra. Y si hablamos de bienes y servicios, se le va a llamar documentos equivalentes, que son términos de referencia o son especificaciones técnicas, dependiendo si hablamos de servicios o de bienes, ¿no? Entonces, ¿cómo se concreta un proyecto de inversión? A través de un diseño, un expediente, que luego se va a ejecutar en una obra. Acá está la obra. ¿Cómo se concreta una IOR? A través de una obra, pero inicialmente tengo que hacer un expediente. ¿Y qué pasa si la IOR no tiene obra? ¿Qué pasa si el proyecto no tiene obra? Porque hay proyectos sin obra, hay proyectos que solamente son bienes o son servicios, ¿no? Entonces no haré expediente técnico. Mi diseño consistirá en hacer documentos equivalentes. ¿Equivalentes a qué? Al expediente técnico. Pero no se llaman expedientes técnicos porque no hay obra. Se llamarán términos de referencia o se llamarán especificaciones técnicas, ¿no? Y una vez que tenga mi diseño, mis requerimientos, lo que yo necesito que el mercado me provea, entonces recién ahí voy al mercado y el mercado me da lo que yo necesito. Y eso que yo necesito será pues una obra posiblemente o será la compra de un bien o un servicio. Y ahí está la relación de las obras. En el mundo de la construcción, que hay muchos especialistas en esto, muchos ingenieros y arquitectos muy buenos en el tema de la construcción, ven este mundo. Pero todo este mundo también existe, ¿no? Y cuando no se entiende muy bien esta relación, están pensando que un expediente técnico es el equivalente a un perfil. O sea, un expediente técnico es mejor que un perfil, dicen, ¿no? Y hacen esas comparaciones. Eso simplemente es ignorancia. Están mezclando papa con camote. Un perfil no tiene punto de comparación con un expediente técnico y viceversa. Son cosas diferentes. El perfil te denota una justificación socioeconómica. El expediente técnico ya es un tema ya de ingeniería. Sin embargo, hay mucha gente, hay el deporte nacional de comparar expedientes con perfiles. Eso hay que explicarlo mucho más detenidamente. No en esta charla, pero sí en un curso mínimo, ¿no? Hay que explicar detalladamente por qué hay esas diferencias y por qué esa necesidad de comparar. Posiblemente porque en el MEF, y eso hay que hacer un mea culpa, cuando éramos, ¿no?, parte del MEF, yo estaba 17 años en el MEF, en el INVIERTE-P y en el SNIP, nosotros mismos hacíamos esa comparación. Mal, ¿no? Pésimo, una de las peores cosas que hicimos. Y confundimos a toda una generación, ¿no? En fin. Entonces, cuando estamos en la ejecución física, ahí realmente es donde yo hago la obra civil, la infraestructura, ¿no? Eso, la construcción, eso. Cuando hablamos de obra. Pero si hablamos de bienes y servicios, hago las compras. Y si se dan cuenta, la ejecución física es un tema netamente logístico. Bueno, netamente logístico estoy exagerando. Es un tema técnico, pero también es logístico, de abastecimiento. Si los especialistas en obras no conocen de abastecimiento, no conocen de cadena de abastecimiento, en realidad posiblemente tengan muchos problemas. Al final del día, algún día, se terminan las obras en el país. Bueno, la verdad, la mayoría ni se terminan, ¿no? Como sabemos, casi todas las obras se paralizan, tienen problemas legales, sumidas en lo que digo yo, mar de litigiosidad y se quedan estancadas. Pero en el mejor de los casos se termina, mal que bien se termina. Se terminan, se inauguran, se usan y ahí comienza la vida de los activos generados. ¿Qué son los activos generados? Es lo que tú puedes ver, tocar, sentir, palpar, ¿no? Ya es la carpeta, ya es la ambulancia comprada, ya es el servicio dando justamente, ya implementado, ya es las aulas, la posta médica, la infraestructura de un hospital, esos son los activos. Y esos activos que tienen que hacerse, operar, mantener. Y por supuesto, a este nivel ya debería yo tener lecciones aprendidas y comenzar a sistematizar la gestión del conocimiento, que se llama evaluación. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante, bueno, todo esto es importante,
Y la gente del Inviértete tiene que entender el mundo de las obras. Y la gente de las obras debe entender el mundo del Inviértete. Normalmente es un matrimonio infeliz, la gente no entiende esos dos mundos, están muy separados. Pero justamente en este enfoque integrado tenemos que juntar ambos mundos, articular ambos mundos. En buena cuenta es articular la economía, la ciencia económica, con la ingeniería. Eso. Y algo que es transversal a todo esto es el derecho, por supuesto, estamos en gestión pública, ¿no? El derecho es fundamental, las leyes, las normas. Eh, Me permito hacer un zoom, ¿no? Voy a hacer un zoom a esto del expediente técnico, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Insisto, ¿no? En la formulación y evaluación, que así se llama la fase, donde se hacen los estudios de preinversión, los perfiles, yo hago un perfil y un perfil tiene este contenido. Yo hago un perfil no para saber cuántos metrados tengo o para saber cuánto cuesta la obra. Esa es una distorsión completa. Un perfil no te sirve para costear. No debería. Un perfil no debería tener temas de arquitectura. No, no. Es una evaluación socioeconómica. Que haya sectoristas en el MEF que te piden eso, que haya sectores que te piden eso para darte prefinanciamiento, en fin, es una distorsión. En todo caso, conozcamos los fundamentos y después sepamos actuar ante estas distorsiones que de todas maneras van a haber. Si un financista te pide hacer un expediente tipo, un perfil tipo expediente técnico, pues no hay alternativa, vas a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque es el financista, ¿no? Si te piden que te pares de cabeza en la plaza de armas, lo vas a hacer, es el financista. Pero eso no significa que esté bien. Y lo que tenemos que desarrollar son los fundamentos fuertes para saber discutir, para saber enfrentarlos y para saber tener solución, ¿no? No conocer esto es justamente crónica de una muerte anunciada. Entonces, ¿para qué hago un perfil si no me sirve para costear? ¿Para qué hago un perfil si no me sirve para saber cuáles son los componentes? ¿Para qué hago un perfil si no sé para qué técnica debo usar? Bueno, todo eso se hace en el PT técnico, pero un perfil entonces ¿para qué se hace? Se hace para tener una lógica causal, porque a veces los problemas no son tan evidentes. Los problemas que parecen ser evidentes no son tan evidentes. Entonces yo necesito buscar la raíz de los problemas y eso me va a ayudar a mí a tener una integralidad de la solución. Tal vez la solución no solamente sea levantar un colegio físicamente, tal vez también sea mejorar la currícula y adecuar la currícula nacional a la localidad. Tal vez también sea un tema de mejorar el equipamiento, mejorar el mobiliario, mejorar las herramientas pedagógicas, ¿no? Actualizar conocimientos y competencias en los docentes, es decir, más allá del fierro y cemento, hay varios componentes soft que también son importantes para brindar el servicio. Lo que apunta el InviérteP, el proyecto de inversión, es el servicio, no es la infraestructura, ¿no? Esa es una gran diferencia entre proyecto de inversión y obra pública. La obra pública evidentemente apunta al fierro y cemento. En cambio, el proyecto de inversión, ¿a qué apunta? Apunta al servicio público. Y el perfil lo que me tiene que dar es información respecto a su lógica causal, a la integralidad, al dimensionamiento, al tamaño, a la metafísica. La metafísica, el tamaño es un dato en un expediente técnico. Te dicen hacer un expediente técnico de un colegio de 10 aulas, pero pregúntate dónde salen las famosas 10 aulas. ¿Quién calcula 10 aulas? ¿Por qué son 10 aulas? ¿Por qué no son 12? ¿Por qué no son 15? O en el caso de un hospital, hágase un hospital de 80 camas. ¿Por qué son 80 camas? ¿Por qué no son 50 camas? ¿O por qué no es una posta médica en todo caso? Ya, todo eso es un tema económico, no es un tema de ingeniería. Y eso se llama dimensionamiento, oferta, demanda del servicio. Hay que hacer modelamientos, proyecciones en 10, 15, 20 años, etc, etc, etc. Para eso sirve un perfil. Lógica causal, integralidad, dimensionamiento, rentabilidad social. Y por supuesto, si tienes todo esto elaborado, ya puedes tener un presupuesto preliminar, muy, muy referencial. No se te ocurra hacer una licitación con ese presupuesto, menos un concurso oferta con este presupuesto. El presupuesto no te va a servir para eso. Sin embargo, Deporte Nacional usan el monto de la preinversión.
No, no. Y incluso si tú a este documento llamado perfil le metes ingeniería, es decir, estudios básicos, topografía, mecánica de suelos, anteproyecto arquitectónico, incluso metiéndole todo eso, igual el monto presupuestado va a ser muy, muy referencial. De ninguna manera para una licitación pública. Mucha gente lo hace como si nada. Y luego se queja cuando hay modificación. En cambio, cuando yo paso a la ejecución, en la ejecución tengo que hacer obras, y las obras antes se diseñan, y el diseño es el expediente técnico. ¿Y un expediente técnico para qué es? ¿Para determinar la lógica causal? ¿Para determinar la integralidad? ¿Para determinar el dimensionamiento? ¿Para calcular la rentabilidad social? No, un expediente técnico es para construir, y por lo tanto necesito pues el detalle técnico, las especificaciones de los materiales, las especificaciones de los métodos de construcción, cuánto voy a hacer de cada cosa, ¿no? Identificar las partidas, los metrados, los planos, ¿no? Ojalá salgan bien los planos, ¿no? Sin inconsistencias. Eso necesito yo. Y eso es un expediente técnico. Memoria descriptiva, especificaciones, planos, metrados, presupuesto, calendario, fórmulas polinómicas cuando correspondan, estudios básicos, memorias, equipos, etc, etc. Evidentemente, si yo tengo este detalle, el presupuesto acá es mucho más preciso. Y este presupuesto no se puede comparar con este presupuesto. Son cosas diferentes. En el SNIP cometíamos el error de hacer esa comparación y decíamos que este presupuesto puede ser máximo 20% de acá. O dependiendo del monto podía ser hasta 30 o 40% y cosas como esas. Una locura, mezclar papas con camotes. Eso no se puede hacer. Además, el expediente técnico solamente es el componente obra. ¿Y qué pasaría si este estudio preinversión, este perfil, este proyecto de inversión tiene varios componentes que no son obra? Entonces no hay comparación posible. Ok, ya. Y ahí lo dejo, chicos. Hay muchas cosas que hay que aclarar entre el universo de la gente que está en el día a día de la construcción y el universo de la gente que está en el invierte. En mi experiencia, son dos universos que todavía no se juntan adecuadamente. Muy pocas veces resultan en un matrimonio feliz. Normalmente están ahí. Son dos universos que no se conocen, no se entienden. Hay que juntarlos adecuadamente. En el curso vamos a tener una sesión enfocado a esa unificación de conceptos, ¿no? Que tenemos que aclarar. Lo dejo ahí, hay mucho más que hablar. Ahora vayámonos de frente al tema de gestión de inversiones. ¿Por qué el InviérteP se llama gestión de inversión? ¿Por qué tiene esa coda, ¿no? Y gestión de inversión. En resumidas cuentas, para no hacerla muy larga, lo tiene porque lo que queremos es cambiar tu mentalidad, cambiar paradigma. Claro, en ninguna parte de la norma lo dice. Así que aquellas personas que están preguntando, Anthony, ¿en qué parte de la ley dice cambiar paradigmas, cambiar? No lo dice, no lo dice. Te lo está mencionando alguien que participó de la creación de esto. Y lo que queremos es cambiar paradigmas. Básicamente, paradigmas que giran en torno a las nuevas prácticas de la construcción. La construcción y todas las buenas prácticas de la construcción es lo que ha sido un catalizador para el invierte, ¿ya? De ahí sale en el BIM, por ejemplo, ahí sale en el IPD, el BDC, el Last Planner, el Lean y todo lo demás. Pero no es solamente eso. Recuerda que estás en el InviérteP, que tiene un marco legal que es mayor al tema de las obras. Pero eso es, queremos hacer innovación en la inversión pública a partir de estos cambios de paradigmas que han surgido con fuerza en los últimos 10, 15 años en el mundo de la construcción. Y el principal cambio de paradigma en realidad no tiene tanto que ver con las obras, sino bueno, sí tiene que ver con las obras, en realidad sí, pero más específicamente con este combinado de cómo se hace el diseño y luego cómo se ejecuta ese diseño, la obra, ¿no? Tú sabes, hay varias formas, varias estrategias de abordar este problema. La estrategia clásica es primero hacer el diseño, expediente técnico, terminar el expediente técnico, hacer un contrato con una empresa especialista en hacer expediente técnico,
proyectista le llamamos, ¿no? Una vez que se termina, ya tengo un monto y con ese monto lanzo una licitación. Y hago un segundo contrato con otra empresa para que haga la ejecución de la obra en base a ese PTT. Ese es el clásico paradigma de hace 50 años que en el Perú sigue de moda, ¿no? Es lo que hacemos todos los días en la obra pública y no solamente obra pública. El sector privado, en este caso, es tan ineficiente como el sector público, ¿no? Hacemos lo mismo. Y digo ineficiente porque está estudiado. Este modelo hasta nombre tiene. Este modelo de separar expediente y obra hasta nombre tiene, ¿no? El design build build, que está acá. Eso se llama justamente la entrega. La entrega es lo que sería el diseño y la obra y la estrategia de cómo ejecuto eso, ¿no? O lo hago separado, o lo hago junto, o lo hago como alianza, o lo hago compartiendo riesgos o no compartiendo riesgos, o lo hago con gestión o sin gestión. Ahí se termina la estrategia del sistema de entrega, el Project Delivery System. Y hay varios, como lo ves acá, que tenemos que estudiarlos un poquito. El clásico es este acá, donde hay una entidad pública, un owner, un dueño, un financista, que hace dos contratos, uno para el diseño, para el expediente técnico, y dos para el builder, el constructor. Design Build Build. Hay un montón de literatura que te dice que este modelo es el peor de todos, ineficiente y casi siempre termina en litigio, de cajón. De cajón. Y sin embargo, es lo que el INVIERTE hoy por hoy promueve. Es lo que la ley de contrataciones hoy por hoy promueve. Es lo que el sector privado hoy por hoy más hace. O sea, entonces, y luego nos sorprendemos de que todo termine mal, cuando sabemos que este modelo, separando cosas, es el origen de todos los males. Pero Anthony, ¿qué más se puede hacer? Hay un montón de modelos. Por ejemplo, está el diseño y construcción, está el Construction Manager Agency, es decir, la gestión de contratos como agencia, está la gestión de contratos a todo riesgo. Esto fue el modelo de gestión que se usó en Panamericanos, por ejemplo. Y algo mucho mejor es esto acá, donde tanto la entidad pública como el proyectista como el constructor trabajan de la mano, como si fuesen miembros de una única empresa, una empresa virtual. Y esto es el sistema de entrega llamado Integrated Project Delivery, el sistema de entrega integrado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que hay que cambiar es el paradigma, sobre todo de sistema de entrega. Y para eso, lo puedes usar como filosofía y no necesitas mayor cambio legal, pero si requieres usar toda la potencialidad de un IPD, sí necesitarías cambiar la parte legal, por lo menos aumentar algunos artículos en la ley de contrataciones que te permita un IPD y modificar algunas cosas en el IRTP. Esos detalles lo podemos ver en el curso. Pero lo que te quiero decir en estos momentos es que parte del paradigma que debemos cambiar en la gestión de inversiones es pasar de este enfoque tradicional, separado, ¿no? Fragmentado, lineal, individual, ineficiente, que casi siempre termina en litigio, a uno más integrado, colaborativo, concurrente, ¿no? ¿Se puede hacer? Se puede hacer. De hecho, hay mucha bibliografía. Una de las que me gusta mencionar siempre es esta acá, ¿no? De Martin Fisher. Y justamente una forma donde se concreta todo eso es a través del BDC, que lo vamos a tener que ver también. Es una metodología, ¿no? Que básicamente te aterriza el IPD a un modelo donde se usa el BINTA. Ahí está el Integrating Project Delivery, es el libro famosísimo, es una biblia, ¿no? Hay gente que le prende vela a este libro, ¿no? Y a Martin Fisher, ¿no? Y Martin Fisher ha venido a Perú varias veces, ¿no? Le gusta mucho los he dicho. En fin, entonces, es algo vigente. O sea, lo bacán de todo esto es que tú estás viviendo, te guste o no, lo entiendas o no, participes o no, en una revolución del mundo de la construcción. Que recién tiene 15, 20 años, máximo, máximo, en todo el mundo. Depende de ti si participas o no participas. La verdad que eso va a continuar al margen de que tú decidas, ¿no?
Y es esto, mira, es pasar de este enfoque tradicional de entrega a un enfoque integrado, un IPD. El tradicional, los equipos, las personas que participan, la UEF, la UEI, estudios, obras, supervisión, son fragmentados. Y en el Estado eso es evidente, ¿no? Estas direcciones, estas gerencias, como se llamen, estos equipos, tienen incluso hasta su ROF donde te dice yo hago esto, 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 y cada uno separadamente, jerárquicamente, ¿no? Eso hay que ir cambiándolo en la medida que se pueda, porque a veces la norma te limita, ciertamente, pero a veces no, y ahí podemos aprovechar los espacios. A formar equipos integrados, por ejemplo. ¿Cómo se forman equipos integrados? Eso ya lo veremos en el curso. Algo tan importante como los equipos y las personas son los procesos. Es aquí donde más se puede hacer las cosas. Incluso con el marco legal vigente del INVIERTP, porque el INVIERTP te permite la discrecionalidad técnica y tú lo puedes usar a tu favor. Evitar, por ejemplo, los procesos lineales, segregados, en estancos separados, y pasar a procesos concurrentes, fast track, multiniveles, ¿no? Compartidos. Ahí tenemos varios ejemplos. El ejemplo de la formulación y la evaluación de perfiles, que típicamente se hace linealmente, podemos hacerlo concurrentemente. O, por ejemplo, cuando se hace un expediente técnico y se tiene que hacer una evaluación de consistencia respecto al perfil. Eso lo puedes hacer linealmente o lo puedes hacer concurrentemente. La norma no te lo prohíbe, no te dice exactamente cómo se hace, eso está abierto. Entonces ahí hay espacios para ir cambiando un IPD solapadamente, digamos, ¿no? Los riesgos, tradicionalmente, y eso tú lo ves en la ley de contrataciones y en nuestros abogados, que son los que aterrizan esto en normas, cómo se trabaja individualmente los riesgos, ¿no? Y normalmente cuando se trabaja individualmente los riesgos, lo natural es que uno pretenda lavarse las manos. Intenta que el mayor riesgo de lo que sea pase a la otra parte. Eso pasa en los contratos con suma alzada, por ejemplo, ¿no? La entidad pública, ¿por qué hace una suma alzada? Porque no se quiere complicar la vida y se lava las manos y se lo pasa al proveedor. Y eso no funciona. El proveedor nunca va a perder, ¿no? Nunca va a perder. Entonces, el lavarse las manos, el individualizar los riesgos, el no gestionar los riesgos, el no compartir los riesgos y por lo tanto no compartir los beneficios, es problema latente hoy por hoy. Y eso se puede ir cambiando en el marco legal vigente o con modificaciones al marco legal, ¿no? Y compartir los riesgos de manera apropiada, etc. Hay varias formas, varias cláusulas clásicas para compartir riesgos. Compartir beneficios también, ¿no? Compensaciones, etc. Entonces, ese cambio de paradigma es fundamental. Hay otro cambio de paradigma que se ha hecho más famoso, este de acá, las comunicaciones. Al final tú necesitas tomar decisiones siempre. ¿Por qué haces un diseño? Porque necesitas saber cómo vas a hacer la obra. Si te das cuenta, esa es una gestión del conocimiento, es una gestión de toma de decisiones. El ejecutor necesita tomar decisiones. ¿Cómo voy a hacer la obra? Eso se resume en un conjunto de decisiones. Y el expediente técnico te va a dar respuesta a eso. Entonces, viéndolo de una perspectiva de gestión, un expediente técnico es un medio de comunicación. ¿Y por qué tenemos tantos problemas con los expedientes técnicos que saltan en la ejecución de la obra? Una de las razones es porque ese medio de comunicación es muy ineficiente. Porque ese medio de comunicación se basa en los dibujos, en dos dimensiones. Dibujos. Un expediente técnico es una colección de planos, si me permiten la simplificación. Yo sé que los ingenieros que me escuchan se van a sentir ofendidos porque saben que un expediente técnico es mucho más que planos, pero para ser pedagogos, permítame esa simplicidad. Un expediente técnico es una colección de planos. ¿Pero qué son los planos? Dibujos, puntos, líneas, curvas. Y los puntos, líneas, curvas nunca van a ser un mecanismo de comunicación eficiente. Solamente date cuenta que un dibujo lo hace una sola persona. Dos personas ya necesitan un traductor. No se puede trabajar en paralelo, a dos manos, a tres manos, ¿no? Entonces necesito un mejor mecanismo de comunicación, que no sea dos dimensiones, que no sean dibujos. ¿Y ese mecanismo cuál es? La información misma. Modelar la información y a partir de eso sacar todos los dibujos y gestionar las relaciones. ¿Y eso qué es? Es el BIM.
Por lo tanto, el BIM, desde una perspectiva amplia, es parte del IPD. El IPD, este enfoque de acá, es el que te genera todas las demás herramientas que están de moda, ¿no? Y tú las puedes integrar. Porque la verdad, tú puedes ser muy experto en Last Planner, en Scrum, en Lean, en Agile, en BIM, pero no sé si te das cuenta que ya es un enredo, ¿no? ¿Qué cosa le da integralidad a todo eso? La estrategia, es decir, el sistema de entrega, es decir, el IPD. Lo dejo ahí, pero de eso se trata gestionar las inversiones, de cambiar paradigmas, uno de ellos, el IPD. Y me voy a focalizar ahora en este proceso, en los procesos. En buena cuenta, lo que hacemos siempre en el InviérteP y en el mundo de la construcción, tanto público como privado, es esto, ¿no? La secuencia. Lo tradicional es procesos en secuencia. Así lo hicimos en el SNIP, así lo hacemos en el InviérteP, así lo hacemos en el Estado, en cualquier parte, así lo hacemos en los privados también, ¿no? La gran mayoría hace esto acá. Termina una fase, pasa otra fase, termina una fase, otra fase, y en cada fase hay una evaluación, ¿no? Y eso es un desastre, porque la evaluación encima no participa de la formulación anterior y por lo tanto todo lo observa, un cuello de botella. Esto es lo que se conoce como la secuencialidad, ¿no? La secuencia, lo lineal, los procesos lineales. El mismo InviérteP, si te das cuenta, el dibujito que tiene es lineal, ¿no? Ya, eso es lo tradicional, y esa es una de las cosas que tenemos que romper. Legalmente estamos casi prohibidos de romper esta linealidad, pero el InviérteP te da espacios de discrecionalidad donde sí lo puedes hacer. Tú dirás, Anthony, pero si no es lineal, ¿cómo se hace? Bueno, en paralelo, procesos concurrentes, iterativos, incrementales. O sea, por ejemplo, acá, ¿no? Eso es lo que intentamos poner en este ejemplo. Más allá de los nombrecitos en inglés, que pueden ser las fases para hacer una obra o un proyecto de inversión, date cuenta que en un primer momento se puede hacer concurrentemente varias cosas. No tengo que esperar terminar uno para comenzar el otro. Y eso es más real. Eso es lo que tú haces en tu día a día. Como profesional, como papá, como mamá, como hijo. Eso es lo que tú haces. Tú no terminas algo para comenzar otra cosa. Vas haciendo varias cosas en paralelo. Es lo natural. Más bien, lo que no es natural es hacer esto acá. Y nos hemos acostumbrado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, primero formulo un proyecto y luego evalúo. Apruebo el proyecto y luego el expediente técnico. Termino el expediente técnico y luego hago la obra. ¿No? Esa es la secuencialidad. Yo sé que para esto hay mucha gente que no lo va a captar a la primera y se va a resistir. Porque estamos hablando de cambios de paradigmas, como te dije, para que alguna gente entienda y acepte esto. Es más, sí lo van a entender, todo el mundo lo entiende. Pero que acepte que esto está mal y esto es lo correcto, lo paralelo, va a tener que volver a hacer. Porque por más que lo entienda, no lo acepta, no quiere aceptarlo. Y por más que lea toda la literatura que existe, que es abundante, ¿no? Que estos procesos iterativos incrementales, el fast track es mucho más eficiente. Es complicado, por supuesto que sí, porque esta es la colaboración, ¿no? Y se va entregando poco a poco los productos y se va trabajando en fast track. En fin, lo dejo ahí. Esto se tiene que desarrollar mucho más. En esta pequeña sesión no vamos a hacerlo. Y ahora, todo eso, ¿cómo se aterriza en el día a día del Invierte? Porque lo que queremos también no es solamente hacer un curso teórico. La teoría es importante. En mi experiencia, y yo soy básicamente consultor asesor, cada entidad pública que se maneja, su gran problema es que no conocen los fundamentos, no conocen la teoría, ¿no? Por más que haya gente que está en la moda del BIM, del Last Planner, lo que tú quieras, o hay expertos del InviérteP que han fundado el SNIP conmigo, no conocen los fundamentos. Lo primero es conocer los fundamentos, la teoría, ¿no? Después no estaría mal que conozcas las normas, por supuesto, pero inmediatamente después, ¿cómo se aplica? ¿No? Y en esta lámina te voy a enseñar cómo se puede aplicar. Esto acá es el ciclo tal cual el InviérteP lo promueve, ¿no? ¿Te das cuenta? Es un ciclo secuencial. De ahí nomás ya te debe llamar la atención, una secuencia. Una secuencia es ineficiente, normalmente. De hecho, este ciclo también es ineficiente.
Pero es el ciclo que tenemos y es la norma, habrá que cumplirlo. Pero ¿cómo puedo aprovechar los espacios de gestión? Lo que pasa es que el INVIERTP te permite muchos espacios de gestión. El INVIERTP no es como la norma del SNIP. En el SNIP no había discrecionalidad. El INVIERTP, la cuarta disposición complementaria final de la ley del INVIERTP, el decreto legislativo 1252, te dice que eso se puede aplicar en la discrecionalidad. Entonces, en esta primera fase, porque todas las inversiones comienzan con esta fase, la famosa PMI, la programación multianual de inversiones, esta fase aquí, dicho sea de paso, su objetivo ¿cuál es? Su objetivo es orientar las inversiones hacia aquello que es importante para la sociedad, que le vamos a llamar brecha. Son definidos por los sectores, hay un algoritmo, y hay una norma, hay unos procedimientos, en fin, eso ya sería un curso de INVIERTP. Muy interesante explicar eso. Pero en esta primera fase donde se orientan las inversiones, ¿qué me ayuda? ¿Qué herramienta de gestión concreta que sale del IPD puedo aplicar yo? ¿Qué práctica de gestión concreta puedo aplicar? Que no está en la norma, pero se puede aplicar, y de hecho las mejores entidades públicas lo hacen. La colaboración, o la articulación, o la integración, llámale como tú quieras. Yo acá he colocado articulación. Articulación del PI con el PMI, con el POI, con el PAC. Ya, si no conoces gestión pública, dirás, ¿qué es esto? Te ayudo un poquito. El PI es el Plan Estratégico Institucional. Es el norte de las instituciones. Tiene toda una norma, una forma de hacer. Todas las entidades públicas tienen un PI, ¿no? Ese PI tiene que decantar, en alguna manera, en esto, en el Programa Multianual de Inversiones. O en todo caso, el Programa Multianual de Inversiones tiene que tener como referencia el PI a través de sus objetivos estratégicos. Todo eso se tiene que explicar con detalle, por si acaso. Pero hay una relación, tiene que haber una relación. Las buenas entidades lo relacionan, incluso trabajan en conjunto los equipos. Las entidades tradicionales separados, ni se conocen, ¿no? El de planificación ni conoce ni le interesa el tema de PMI. El PMI ni le interesa el tema de planificación. Pero no basta con solamente articular estos dos mundos. También tenemos que decantar en un tema del día a día planificador que se llama el POI. Y el POI va a decantar en el presupuesto. Pero para que decante en el presupuesto, y aquí me faltó, ¿no? Aquí tengo que agregar, más que el POI, que también decanta ahí deberíamos colocar lo que se conoce como el PIA. ¿Qué es el PIA? El presupuesto. El presupuesto inicial de apertura, que luego decante en un PIN, ¿no? Mira, no quiero sonar medio snob, porque ya estoy hablando de PI, PMI, PIN, PUM, no tanto PIN, PAN, terminamos haciendo PUM, ¿no? Pero eso es gestión pública, ¿no? Y más que repetir nombrecitos o palabritas, PAC, PIN y todo lo demás, hay que saber el concepto, qué cosa es. Y luego, más importante aún, que todo eso se puede y se debe articular. Al final, decantas en un PAC, que es el Plan Anual de Contratación, que ahora es multianual incluso, pero tiene que decantar ahí. Y en este PAC, ¿qué tienes? Tienes las obras, los bienes y los servicios, que te van a concretar lo que se ha programado, lo que se ha planificado, lo que se ha presupuestado. Hay una relación natural. Las normas, como siempre, separan todo, pero las buenas prácticas y las buenas entidades públicas y los buenos profesionales los articulan. Y tener esa, mira, hacer eso ya te da otro nivel, honestamente. Bueno, hay más cosas que se pueden hablar en esta fase, yo lo dejo ahí. Lo importante es explicar el cómo, ¿no? Pero el cómo no se explica acá, pues acá estamos hablando en línea general. En la siguiente fase es la formulación y evaluación. ¿Cuál es el objetivo? Es la justificación socioeconómica de la inversión. O sea, no todas las ideas pues van a ser rentables, correctas, oportunas, adecuadas. Tiene que haber una justificación social económica para eso. Y acá están los perfiles, justamente, o las fichas T. Aquí, ¿qué podemos hacer como buena práctica? Y ya estamos hablando del IPD. La concurrencia. La concurrencia. Y el INVIERTP lo hicimos a propósito
para que tú apliques concurrencia. Lo malo que en la norma, no sé por qué, no salió que se aplique concurrencia. Simplemente dice que desaparece el órgano evaluador. Para los antiguos, la OPI, ¿se acuerdan? Desapareció. Y ahora la formulación y la evaluación se encarga una misma entidad. Pero en realidad lo que quisimos decir es que se puede hacer concurrencia. La evaluación, entonces, debe ser concurrente con la formulación. El evaluador no debería participar recién cuando el perfil se acabe, sino participar de la misma elaboración del perfil, haciendo comentarios, sugerencias, observaciones, haciendo pequeñas evaluaciones, concurrentemente, paralelamente, en fast track. Otra práctica es que no todo se necesita justificar social y económicamente. Y ahí aparecen las IOR, que tenemos que explicarlas en detalle. También es una buena práctica. Y se han puesto de moda, tomarlo que mucha gente lo aplica pensando que las IOR es una sacada de vueltas. En lugar de hacer un perfil de 5 o 6 meses, hago una IOR de un par de días. No, eso no es, pues, o sea, no puede ser tan sencillo, ¿no? O sea, bueno, puede ser sencillo, pero no puede ser tan tonto, ¿no? No creas que es así. Luego viene la ejecución, y la ejecución es lo que se conoce en el mundo de la construcción como la entrega. ¿La entrega qué cosa es? Expediente y obra. ¿La ejecución qué cosa es? Expediente y obra. Pero como hablamos de proyectos, no solamente son expedientes o documentos equivalentes. Y no hablamos solamente de la ejecución de la obra, también hablamos de la compra de bienes o servicios. ¿El objeto de esta fase cuál es? Concretar la inversión. Porque aquí no le he concretado, aquí solamente le he programado. Aquí no le he concretado, aquí solamente le he formulado. Es un papel. Pero aquí ya se tiene que concretar. ¿Y qué consiste? Consiste en hacer un expediente o documento equivalente y una ejecución física. Y aquí hay un montón de buenas prácticas. Es donde más las buenas prácticas de gestión se pueden implementar. Por ejemplo, la PMO. En el Perú, hace 11 años implementamos una adecuación de PMO. De hecho, es una de las cosas de las cuales me siento más orgulloso, ¿no? Hasta donde yo sé, la primera PMO que implementamos en el periodo de gestión pública eran los comités de seguimiento, fueron los comités de seguimiento del SNIP hace 11 años, ¿no? Que fue justamente una implementación donde yo participé, fue mi implementación, ¿no? Un comité de seguimiento, en realidad, es una PMO adecuada a la realidad nacional de ese entonces, donde no se permitía armar una institucionalidad y por lo tanto, como no se podía tener una oficina de PMO, hicimos un comité, ¿no? Y no le llamamos PMO porque no somos tan guachafos, le llamamos comité de seguimiento. Un comité de seguimiento es una PMO, pero en chiquito, ¿no? En chiquito, una PMO básica, digamos. Pero hoy por hoy podemos ya, después de 11 años de experiencia y además después del éxito de Panamericanos con su PMO, ya podemos darnos el lujo de armar PMOs más robustas, por lo menos para los ministerios, para los gobiernos regionales, en fin, ¿no? De eso tenemos que hablar, y de eso vamos a hablar también en el curso, más a detalle. Otra cosa que también podemos hablar en el curso, de hecho, las buenas prácticas todas las vamos a mencionar en el curso, acá solamente las enumero, ¿no? Otra es el tema de la consistencia, la famosa consistencia, que es un dolor de cabeza. ¿En qué consiste la consistencia? Bueno, la norma no lo especifica muy bien, pero es más o menos un informe de coherencia entre el expediente técnico y el perfil. Pero ¿cómo se hace eso si son documentos que no son comparables? Ya, eso es lo que no se explica muy bien, eso tenemos que explicarlo. Pero más importante que explicar eso también es cómo se gestiona esa consistencia. Y lo que proponemos es que sea concurrente. Las mejores entidades, las que no tienen problema en esto, lo hacen concurrentemente. Las entidades tradicionales, las ineficientes, las que abundan por todos lados, ¿qué hacen? Las separan. ¿Y qué hacen ahí? Se estancan, pues. Porque la UF, que así se llama, la entidad que formula, evalúa, ¿no?, el expediente técnico que hace la UEI. Y si lo hacemos separadamente, eso es un cuello de botella. Hay que hacerlo concurrente. Nuevamente, ¿no? La práctica de la concurrencia, el fast track, ¿no? ¿Cómo se hace eso? En detalle lo vamos a ver en el curso. Está el BIM como estrategia de comunicación. Claro, a muchos especialistas BIM que me escuchan dirán, oye, pues BIM no es eso. BIM es una metodología, como dice el método. BIM es el modelo BIM de información. Sí, es todo lo que tú quieras, pero sobre todo es una forma de comunicarse adecuadamente. Por eso que se llama BIM. BIM es
Information Modeling, modelación de información, la información. ¿Para qué sirve la información? Para comunicar, para tomar decisiones. Entonces, el BIM es una herramienta natural en el entorno IPD y tenemos que explicar. El curso, por si acaso, no es un curso BIM, para eso hay otros cursos BIM y hay especialistas BIM, técnicos. Yo lo voy a ver desde el punto de vista de gestión, ¿no? Y por supuesto también están los contratos colaborativos, porque tiene que haber un marco legal que soporte todo esto. En algunos casos, muchas de estas buenas prácticas no necesitan marco legal. Necesitan que tú cambies de paradigma y necesitan que alguien te diga cómo se pueden hacer las cosas. Y eso lo queremos hacer en el curso. Pero en otros casos, sí se necesita que la norma cambie, porque si no te vas a meter en problemas. Los contratos colaborativos sí se necesitan, evidentemente, para potenciar todo esto, para potenciar la colaboración, necesitas varios cambios legales, ¿no? Formalmente hablando. Incluso va a aterrizarse en cláusulas colaborativas. Nuestros contratos no tienen cláusulas colaborativas. Tú puedes diseñar cláusulas colaborativas o mejor aún, tomar como ejemplo los contratos estandarizados internacionales colaborativos que existen, ¿no? El más famoso, el NEC, por el tema de Panamericanos. Pero también está el AFC One, que a CEDAPAL en una consultoría se lo implementamos con un AFC One, con un FAC 1. También está el Consensus Doc, también está el AYA, también está el PPC 2000, en fin, hay varios, ¿no? Por si acaso, hay gente que dice que el FIDIC es colaborativo. El FIDIC no es colaborativo. El FIDIC es el que usa el Banco Mundial, ¿no? Y es el contrato estandarizado más usado en el mundo, tiene casi 100 años, pero no es colaborativo, por si acaso. Por eso pongo este asterisco. Este asterisco significa que sí se necesita en algunos casos para aplicarlo un marco legal pertinente. Igual también para el Lean, el Agile, el Fast Track, el Last Planner, etc., también un marco legal pertinente. Aunque la filosofía lo podemos usar. Por ejemplo, el Last Planner, ¿no? El Last Planner, si usa la filosofía, ya deberíamos dejar de hacer esa planificación absurda de las obras desde la preinversión y exigiendo que se cumpla tal cual se planificó hace 2 o 3 años, ¿no? Pues las obras, a lo más, el ejecutor sabe cómo se va a hacer las cosas una semana antes o 2 semanas antes. El detalle, digo, ¿no? Los hitos, por supuesto, el periodo, el plazo, eso sí está determinado, ¿no? Pero los detalles operativos solamente lo sabe el que lo ejecuta. El que ejecuta se convierte en el planificador, en el último planificador. Es la filosofía de Last Planner, del último planificador. En el Perú es clásico que tú veas planificadores que quieren que se hagan las cosas 2 años antes, 3 años antes, ¿no? Y luego hay mucha gente que dice, bueno, esto dice el plan. Si eso dice el plan, se tiene que hacer así. Y al final es un engaño, muchachos, porque nunca los planes se hacen tal cual se han hecho, ¿no? Se ejecutan tal cual se han planificado. Y luego estás molesto, estás fastidiado, luego hay castigos, no hay normas que te dicen que está mal, te ponen el dedo, es absurdo todo. Filosofía de las planner. Para eso no necesitas una norma. Eso es solamente la filosofía, que tú lo entiendas y lo apliques, ¿no? Por ejemplo. Ok, y una vez que se termina la ejecución, algún día se termina, nos metemos a la fase de funcionamiento, la cuarta fase. Y aquí básicamente es operar y mantener activos. Para esto vamos a mencionar las buenas prácticas de gestión de activos de la 19650, el ISO, que es el ISO BIM en buena cuenta, ¿no? Y el ISO 55000, que es el ISO de mantenimiento de activos, ¿no? Como buenas prácticas. Esta es una de las fases más descuidadas que tenemos en el Estado. Y muy importante, porque es la única fase donde el ciudadano participa. En las demás no. En fin, de eso podemos hablar. Lo que te quería enseñar con esta lámina es que toda la filosofía IPD de colaboración y de integración, que es la base de todo esto, se puede aterrizar en el día a día de tu gestión de inversión. Acá hay algunos ejemplos, que los he mencionado rápidamente. Nadie pretende desarrollarlos en minutos, ¿no? Eso justamente está el curso. Y este es un enfoque integrado colaborativo que sería el ideal en su momento. Está basado sobre la base del VDC, lo que conocen lo que es el Virtual Design and Construction, ¿no? De la Universidad de Stanford, del SAIFI de Stanford, de California.
pero no sé si tenemos tiempo para aplicarlo, creo que ya se nos pasó, a ver, sí, pues ya son las 8. Yo esto se los dejo a ustedes si quieren, pero esta es la idea, partamos de lo que queremos al final del día. ¿Qué queremos al final del día? Una obra, una inversión que sea rentable socialmente, que sea construible, que no me estanque en el agente técnico, que sea operable, mantenible, usable, sostenible, en fin. Eso es lo que yo deseo. Para eso necesito integrar los sistemas, los diferentes sistemas de un agente técnico, pero también agreguemos aquí la preinversión. Para conseguir esto, ¿qué se necesita? Integrar los procesos, en particular el ciclo de inversiones, y en particular la preinversión con el expediente y con la obra. Pero para hacer esto necesito integrar los actores, la organización. Y aquí hay varios actores, la entidad, los contratistas, proyectista, supervisor, ejecutor, planeamiento, presupuesto, logística, el INVIERTP con la UF, UEI o PMI. Todos ellos debemos integrarlos. Y a todos ellos también integrarlos la parte de la alta dirección, que no son especialistas. ¿Cómo lo hago? Bueno, todo esto se hace a partir de la información. La información es lo clave. Al final es un tema de comunicación. Y es aquí donde surge el BIM. Ese es el papel fundamental del BIM. Mejorar la información y la toma de decisiones en las obras y las inversiones públicas. Porque si yo comienzo a modelar información, y no solamente a dibujar planos, sino modelar información, puedo visualizar mejor, puedo involucrar a más personas tempranamente, puedo mejorar los procesos de producción, de construcción y producción, y por supuesto todo esto lo tengo que medir constantemente, ¿no? Pero todo este modelo tiene que tener un soporte formal, legal. Para esto necesitamos cambiar y mejorar la ley de contrataciones, el reglamento de contrataciones, el marco legal en INVIERTP, incluso los contratos también. Por eso que acá están los acuerdos formales legales. Y entonces, ¿en qué consistiría este curso que dictaríamos los días 26, 27 y 29 de octubre? Justamente en todo lo que hemos hablado, pero más a detalle, ¿no? Que conocemos exactamente, que sabemos, mejor dicho, y reconocemos que en el mercado no hay, ¿no? Normalmente hay cursos de INVIERTP, de hecho, soy coordinador académico en la Católica de este curso, INVIERTP, y también hay cursos bastantes de BIM, de Scrum, de Last Planner, de Lean, ¿no? De PMBOK, de BDC, pero son como que dos universos que están así separados. La idea es comenzar a juntar, ¿no? Y es por eso que en este pequeño curso queremos hacer eso. Y comenzamos con los fundamentos técnicos legales del INVIERTP. O sea, no avanzamos si no conocemos INVIERTP. Por lo menos la primera clase, ¿no? Marco legal, discrecionalidad, ciclo de inversiones, operadores, tipo de inversión, modelo de gestión del cambio. Luego, venimos y vemos el tema de integración y colaboración en el cierre de brechas, en la fase 1. Luego, integración y colaboración en la formulación y evaluación, la concurrencia de la evaluación. Integración y colaboración en la ejecución, a través de la gestión de riesgos, cuellos de botella, la PMO, los comités. También integración y colaboración en la formulación, evaluación, diseño y ejecución de las obras a través del BIM, ¿no? Y una propuesta de adaptación de la BDC, que es lo que enseñé hace un momento, pero explicaríamos con más detalle, ¿no? Y finalmente, la integración y colaboración en las relaciones jurídicas. Eso es muy importante. Los contratos. Un contrato es una relación jurídica que también deberían evolucionar a la par que todo lo demás. El IPD, el sistema de entrega, como alternativa al tradicional sistema que se usa en el país y que no funciona. No funciona. Nadie puede justificar ese sistema. No funciona ese sistema. Si no, no tendríamos las 3.000 horas paralizadas que manifiesta la Contraloría que tenemos, ¿no? En fin, ¿cómo nos ayudaría todo estos contratos colaborativos en esta dinámica? Es una pregunta suelta que yo la dejaría ahí, ¿no? Se me ha pasado, creo, el tiempito, pero es importante ver todo esto. No sé si tenemos todavía, Pamela, tiempo para las consultas. Yo veo que hay ahí algunas consultas, podemos tal vez comenzar con las mismas. Por mi lado, yo termino ahí. Sí, sí, ingeniero, puede hacer las consultas, no hay ningún inconveniente. A ver.
Vamos a ver. César Belleza dice algo muy interesante, ¿ah? ¿Cómo se puede terminar con el miedo a la Contraloría del personal de las entidades a tomar decisiones a favor de la conclusión de las obras? Ese es fundamental, esa es una muy buena pregunta. Para que la filosofía del IPD, el enfoque integrado colaborador del IPD, que es el entorno que hace todo esto, funcione, no es un tema solamente de invierte P, tampoco es un tema solamente de las contrataciones o de presupuesto. Hay un sistema fundamental que también tiene que cambiar de chip, tiene que entender este nuevo chip, tiene que aceptarlo y tiene que cambiar sus procesos de control para esto. La contaduría, el sistema de control es fundamental, pero tiene que modernizarse. Ya algo está haciendo con la concurrencia, pero no solamente es la concurrencia, ellos mismos se dan cuenta, ¿no? Ellos mismos, en lugar de hacer una secuencia, ¿se han dado cuenta? Antes hacían una secuencia, ¿no? Se terminaba la obra y recién intervenían. Ya muy tarde. Ahora lo que están haciendo es en paralelo, en fast track. Eso es lo que se conoce como justamente el control concurrente, ¿no? Ya, entonces ahí es una prueba de que la concurrencia funciona mejor, pero tampoco es una perfección. O sea, hay más cosas que tiene que hacer la Contraloría. Por ejemplo, ¿no? Respondiendo la pregunta a César, el control, si tú lees la ley de control, del sistema de control, te das cuenta que su forma de hacer control es un control, digamos, legalista. Es decir, el modelo de control es tener una norma y vigilar al operador que cumpla la norma. Ya, eso parecería correcto, ¿no? Pero no lo es. Evidentemente no lo es. ¿Sabes por qué? Porque estamos partiendo de un supuesto heroico. ¿Cuál es el supuesto heroico? De que las normas estén bien, estén correctas, sean eficientes. Y esa afirmación la tumbamos al toque. Yo te puedo sacar, y tú también puedes obtener un montón de normas que legalizan procedimientos ineficientes. En el SNIP nomás, inventamos la verificación de viabilidad. Infame, ¿no? Totalmente infame, ineficiente, deficiente. Sin embargo, era la norma y se tenía que cumplir. ¿Qué hace la Contraloría? Hacer que todo el mundo cumpla esa norma ineficiente. Entonces, el control no puede ser eso solamente. Está bien cumplir las normas, principio de legalidad, pero ¿qué pasa si yo veo procedimientos y procesos que están mal diseñados, por más que sean legales? Tendría que tener una alternativa para ir mejorando estos procedimientos. En todo caso, tampoco no, para no levantar tan fácilmente el dedo acusador y decir que está mal. Tal vez, ¿no? El operador hizo algo diferente con el fin de ser más eficiente y obtener el objetivo, el resultado final. Tal vez no seguí exactamente el procedimiento, pero el objetivo se consiguió. Ya. Esa forma de pensar, la Contraloría y el sistema de control no lo tienen, porque su control es legalista, no es de resultado. Entonces ahí tendríamos que hacer un cambio definitivamente. Hablar de IPD, hablar de BIM, hablar de PMO, hablar de Fast Track, hablar de tomar decisiones, de colaboración, puede sonar muy romántico si es que la Contraloría no cambia tanto. Así que estos cursos deberíamos también dictar a la gente en la Contraloría. De hecho, cuando me invitan yo se los digo. ¿Qué más? César Belleza también hace una segunda pregunta interesante. ¿Cómo asegurar que los expedientes técnicos sean bien realizados para que el contratista no tenga problemas en la ejecución? Bueno, en el enfoque colaborativo te va a decir que lo primero que tienes que hacer es sacarte ese chip, mi estimado César. Es decir, en el sentido de que el expediente técnico, si no resulta correcto, muchas veces no es por incapacidad o negligencia del proyectista. A veces lo es y lo sabemos. Todo el mundo conoce proyectistas que hacen cualquier cosa, pero en general los proyectistas, la ingeniería peruana es muy buena, ¿no? Pero a pesar de ser muy buena, salen malos expedientes técnicos. ¿Por qué? Lo que pasa es que el expediente técnico mal formulado, mal diseñado, con deficiencias, no es la causa.
es una consecuencia. Preguntémonos más bien por qué salen mal. Y ahí te vas a dar cuenta, entre otras cosas, sale mal porque las especialidades están separadas, porque todas las personas trabajan en formas diferentes, aisladas, secuenciales, no hay integralidad. Entonces, una de las respuestas internacionalmente válida, estimado César, es integrar las especialidades. Pero ¿cómo integro las especialidades? Integrando los procesos. Pero ¿cómo integro los procesos? Integrando la organización. ¿Y cómo integro la organización? Integrando la información. Entonces, por eso que se dice que parte de la solución es implementar el BIM. Información integrada es el BIM, ¿no? Pero el BIM me garantiza que no exista problemas, no. También hay que, por ejemplo, cambiar la relación. El proyectista es un profesional muy especializado en modelar, pero él no conoce, entre comillas, la realidad. No se dedica a trabajar en la realidad, él modela por definición, ¿no? El que trabaja en la realidad, en el día a día, el que se remanga las, ¿no? Y se mete a la tierra haciendo huecos y todo lo demás, la ingeniería, ¿no? Esos son los constructores. Por lo tanto, el constructor tiene mucha experiencia ganada eh, que debería ser fuente de alimentación del que modela. Y no solamente él, incluso el que opera y mantiene también debería alimentar al que modela. Sin embargo, en Perú eso es ilegal. El que ejecuta no puede alimentar al modelador. El que opera y mantiene no puede alimentar al modelador. ¿Por qué? Porque no los puedes contratar a la vez. Justamente ese es el sistema que hemos creado. Primero se contrata al modelador, termina su chamba y recién se contrata al ejecutor. La idea es la participación temprana del ejecutor. Y para eso necesitamos un cambio legal también, mi estimado César. Entonces, las prácticas internacionales te dicen que con esas dos cosas ya se mejoraría los EPTST. Integrando las especialidades, usando BIM y haciendo partícipe tempranamente en el diseño al ejecutor. Es un tema contractual. Deberíamos permitir contractualmente el contratar tanto al proyectista como al ejecutor a la vez. ¿Cómo haces eso? Ya tú das concurso oferta. Eso lo podemos discutir en el curso, mi estimado César, pero por ahí va la respuesta. No es tan fácil, ¿no? Porque es una respuesta del millón, ¿no? Luego, nuestro amigo Ever Gutiérrez menciona lo siguiente. Buenas noches, dice Ever. Respecto a lo indicado sobre el asumir riesgos, ¿puede indicarnos un ejemplo de las cláusulas referidas a riesgos en un contrato de enfoque colaborativo? Claro, a ver, los riesgos se asocian con la colaboración, por si acaso, ¿ah? Porque la idea es colaborar y compartir riesgos, compartir beneficios, ¿no? Para eso, entonces, por ejemplo, una cláusula tradicional en los contratos colaborativos, ojo que es una cláusula que tiene que estar amarrada a varias cláusulas, o sea, no solamente es copiar y pegar la cláusula, pero hoy hay una cláusula famosa que es la cláusula de la alerta temprana. ¿Qué significa? Como la idea es compartir riesgos, ¿cómo compartes riesgos? ¿Cómo compartes beneficios? La solución es compartir información. La información compartida te da confianza y te genera un espíritu de colaboración, te fuerza la colaboración. Entonces, si tú tienes una cláusula de alerta temprana, ¿qué significa esta cláusula de alerta temprana? Significa que cualquier parte está obligada a avisar de los posibles riesgos que existen anticipadamente. Si no avisas del riesgo posible que vea a futuro, ¿no? Según la diligencia, ojo, porque hay riesgos que nunca lo vas a ver, pero hay muchos riesgos que trabajando diligentemente tú lo puedes prever. Si no informa de los riesgos en un documento que es el registro de riesgos, que se tiene que trabajar permanentemente, entonces vas a perder, si no informas oportunamente, vas a perder la posibilidad de reclamar adicionales o modificaciones contractuales. Entonces, si tú no quieres perder la posibilidad de hacer adicionales, tendrías que informar de riesgos que tú ya estás previendo pueden pasar. Y así tú justamente colaboras a compartir estos riesgos, los adelantas.
Eh, ¿Cómo es en el contrato actual, ¿no? El contrato modelo del OCE? Los riesgos, o mejor dicho, la información no se comparte. Como uno sabe, cuando uno firma un contrato tradicional del OCE, uno sabe que se va a ir en algún momento a un litigio, a un arbitraje, por ejemplo. Entonces, si tú ya sabes que te va a hacer un arbitraje, ni loco vas a compartir la información. Y muchas veces tú como contratista te das cuenta que hay algunos problemas y ¿sabes qué hacen? Se los callan. ¿Por qué se los callan? Porque esa información valiosa, que lo vas a sacar justamente para obtener beneficios a tu favor, posiblemente para pedir un adicional o posiblemente para, en el litigio con el árbitro, posesionarte mejor, ¿no? Finalmente, cuando te vas a un arbitraje, ya la verdad no importa. Es como un juicio. La verdad quedó en un segundo lugar. Disculpen que lo diga. ¿Tú te has metido en un juicio alguna vez? ¿Te has divorciado alguna vez? Tienes pinta de que sí. ¿Qué es el divorcio? ¿Qué es un juicio? Ahí la verdad dejó de existir. Ahí gana el que litiga mejor, el que arma mejor los argumentos. Y para armar mejor los argumentos necesitas información. Sorprender a la otra parte en pleno proceso. Y eso es lo que es justamente una ejecución de obra en el Perú, un litigio. Y por lo tanto la gente no comparte información. Sin embargo, si tienes una cláusula de alertas tempranas, obligas a compartir información. Otra cláusula también que obliga a compartir información y por lo tanto se asocia a los riesgos es la cláusula de Open Book, libros abiertos. Cualquiera de las partes tiene todo el derecho de exigir y de ver la información contable del proyecto de la otra parte. Entonces, compartiendo información, como que fuerzas, entre comillas, la colaboración porque fuerzas la confianza, ¿no? Y así, cuando hablamos de colaboración, cuando hablamos de gestión de riesgos, cuando hablamos de integración, por si acaso, no hablamos de solamente temas románticos, hablamos de estrategia, de teoría de juegos, que se concreta en cláusulas. Hay un montón de cláusulas. Yo te he mencionado dos, ¿no? Tiros abiertos y alertas tempranas. Hay muchas más cláusulas. Y todas se desarrollan así. De tal manera que las partes, así no les guste, van a tener que confiar y compartir información. Y si a esas cláusulas metes cláusulas de beneficios, por ejemplo, incentivos, va a ser mejor. Y a veces incluso en los contratos netamente colaborativos, como el AFC1, el FAC1, tienes otra cláusula que te amarra tu suerte como entidad pública, como entidad, como owner, al que hace el proyecto y al que hace la ejecución. De tal manera que si hay un problema, en realidad todo el mundo pierde. En el Perú no pasa eso. Si el proyecto no sale a buen flote, el proyectista ya se le pagó. A él lo que le importa solamente es su expediente, los planos. Así se ejecute o no se ejecute. Legalmente es así. Sin embargo, si haces una cláusula donde comparten los beneficios, los tres, donde comparten los riesgos, los tres, ese proyectista, por supuesto que te va a pedir más plata, pero a su vez también va a ser más diligente porque se va a esforzar en que esto funcione, porque su suerte está amarrada al proyecto, a la ejecución, ¿no? En fin, muy buena pregunta, Ever, gracias. Buenas preguntas al momento, ¿eh? César, Heber. Heber también hace una segunda pregunta. Dice, para un proyecto de inversión en el sector público, ¿qué tipo de contrato NECOFIDIC sería más adecuado para la gestión de inversiones en nuestro país? Bueno, para comenzar, Ever, que necesitas un marco legal para aplicar el NEC, ¿no? O el FIDIC. No lo puedes aplicar así nomás. La inversión pública, el régimen general es la ley de contratación, ¿no? Eventualmente puede ser una administración directa. Pero si quieres aplicar un NEC o un FIDIC, necesitas un marco legal que te lo permita, ¿no? Por ejemplo, típicamente los contratos con endeudamiento externo al Banco Mundial, ya de por sí tienes ahí una cláusula que te permite usar los FIDIC. Y el NEC se usa si es que tienes una cláusula que te exonera de la ley de contratación, ¿no? Ahora, ¿cuál de ellos sería mejor? Definitivamente el NEC, normalmente, ¿no? Depende. Lo que pasa es que son diferentes. En el tema colaborativo, de es lo que estamos hablando acá, el FIDIC no es colaborativo. Entonces, es como que una mala comparación, mi estimado amigo. Ambos son estándares.
porque son hechos por grupos de ingenieros internacionales, ¿no? Dicho sea de paso, casi todos los contratos de este tipo son hechos por ingenieros, no son hechos por abogados, ¿no? Pero el FIDIC no es colaborativo. El FIDIC es un contrato tradicional, como del 12, mejor formulado, digamos. Pero es eso, es un contrato tradicional. No es colaborativo. El NEC es más o menos colaborativo. El que usamos en Panamericanos, el NEC 3 es más o menos colaborativo. Tiene filosofía colaborativa, pero no es colaborativo. El NEC 4 ese sí es colaborativo, porque tiene contratos de alianza. Y el contrato AFIC-1, el FAC-1, que le hicimos a Serapal, ese sí es colaborativo. Entonces la colaboración tiene, digamos, es un espectro bien amplio, ¿no? Va desde lo que no es colaborativo hasta lo que es más colaborativo. Lo que nosotros apostamos es a que la norma nacional permita la colaboración a través de contratos, por lo menos que te permita. Ya lo ideal sería tener un formato colaborativo, pero por lo menos que te permita algunas cláusulas colaborativas, ¿no? Y para eso un NEC, ¿o saben qué sería lo ideal? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién hizo el NEC? El Instituto de Ingeniería Civil de Reino Unido. ¿Quién hizo el FIDIC? Los ingenieros belgas y franceses. Yo me pregunto, ¿por qué el Colegio de Ingenieros de Perú, o el Colegio de Arquitectos, o los dos, o CAPECO, en asociación con el MEF, con Vivienda, ¿por qué no hacemos un modelo de contrato colaborativo nacional? ¿Por qué tenemos que dejárselo en manos del OCE? Anthony, ¿por qué estás diciendo? Pero eso es lo que se hace en el mundo. Estamos hablando de obra, de ingeniería, de construcción. No es un tema solamente jurídico. Sobre todo es un tema técnico. Pregúntate, ¿por qué estos contratos son hechos por ingenieros? ¿Por qué son diseñados por ingenieros? ¿De dónde salen las cláusulas colaborativas? De un conocimiento de la gestión de obras. No es un tema legal solamente. Claro que al final siempre va a salir la parte legal y hay que darle forma, ¿no? Definitivamente, la forma y coherencia legal, ¿no? Ahí está el tema legal es importante, pero no es lo único. El país es bien curioso, ¿no? Los contratos de obra son diseñados por el OCE, por abogados, y no son, los ingenieros casi no participan, ¿no? En fin, eso lo dejamos para seguir pensando. Bueno, esas serían las preguntas que han puesto acá. No sé si hay más preguntas. Ah, bueno, justamente Ebra ahí menciona, ¿no? El contrato NEC 4, ese es colaborativo. Exactamente, ese es colaborativo. Pero para hacer un cambio, mi estimado Eber, tampoco necesitas la perfección, ¿eh? O sea, igual como el BIM, ¿no? El BIM es, si quieres un super BIM, tendrías que aplicar un BIM, pues, en el marco del 19650. Pero tal vez con simplemente hacer un mejor modelo, ya estás avanzando bastante, ¿no? En el país. Entonces, lo perfecto es enemigo de lo malo, ¿no? Tal vez si desarrollamos algunas cláusulas colaborativas, algún formato colaborativo propio, sea mejor que estar usando un contrato internacional. Puede ser también. Ojo que estos contratos hay que pagar, ¿eh? Se paga por el copyright, el uso de estos contratos, por si acaso, ¿no? Bueno, chicos, y Pamela, muchas gracias. Muchas gracias a Mayo. Creo que nos hemos extendido de largo en esta conferencia. Los esperamos. Si les interesa estos temas, con mucho más detalle y con mucho más tiempo, vamos a desarrollarlo en este curso. Yo lo dejaría ahí, estimada Pamela. Bueno, queremos agradecer a nuestro especialista por esta excelente exposición, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Al finalizar la transmisión les va a estar llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo de Podcast en Spotify. Queremos agradecerles su participación. Buenas noches.